Muchos de ustedes llegaron a mi cuenta de Instagram y los saturaron de muchos mensajes, cosa que me encanta. Pero la primerita de todos fue Sandy O en proponerme que hablara de las chicas de Catchy. Y es que muchos de ustedes, cosa que me sorprende, pero querían saber mis opiniones acerca de ellas y que reaccionara al MV debut. Pues muy bien. Yo no iba a hablar de ellas, pero ya que ustedes lo pidieron, subámonos al tren del mame. Obviamente no les voy a hacer una video reacción del MV debut de las chicas de Catchy porque yo soy burla haciendo video reacciones, en serio. Así que hablemos un poquito de ellas. Esto ya va a sonar como una guía súper básica, pero... Catchy es un grupo creado en Londres, el cual está conformado por 4 chicas, en donde encontramos a Nicole, quien es la líder, Dani, la rapera, Chonsu como la maní y Coco. Lo que cabe recalcar es que las chicas son de varias nacionalidades, una de Venezuela, otra británica, otra española y por último Coco es la única integrante coreana, las cuales al parecer 2 de ellas fueron reclutadas al parecer en un evento de dance covers a finales del año 2019 en Londres. Pues muy bien, su afición por el género es algo que no se puede poner en duda. Sin embargo, muchos fanáticos de lo que es el K-pop pues cuestionan sus orígenes y su compromiso. Pobre cosita fea. Y es que la banda se ha hecho tendencia a nivel mundial por considerarse y autodenominarse el primer grupo de K-pop británico. Oh, espera, ¿lo dices en serio? Déjame reír más fuerte. Para empezar, su nombre juega un poquito con el idioma. Catchy significa valor y juntos, es algo así como crear valor juntas. Esto en el idioma coreano. Sin embargo, pues el 90% de su canción debut es en inglés. Su primer tema musical acompañado de un videoclip ha sido todo un enorme éxito en vistas, pero al parecer en opiniones como que no le fue muy bien. Porque no puedo hacer nada bien. Y es que lleva la impresionante cifra de 3.5 millones de reproducciones. Quisiera yo ser ellas y tener 3.5 millones de reproducciones en uno de mis videos. Pues muy bien, debido a su debut y por autodenominarse como el primer grupo de K-pop británico, pues causó la ira de la mayoría de la gente que le gusta este tipo de música, cosa que generaron un montón de rumores y malentendidos. La mayoría de ellos malentendidos, como que la gente no lee bien, y pues todo provocó que se llenaran de hate las chicas. Obviamente no voy a tratar de los rumores porque ya hay un montón de videos diciendo de qué trata cada uno de ellos, y al final ya dijeron que todos estos eran rumores y todos estos comentarios eran falsos. Incluso uno de esos rumores decía que Chunsu, la maní, pues se autoshipeaba con Jungkook de BTS y hasta hacía unos montajes super culeros de ella y Jungkook, pero eso resultó ser falso. O sea, ¿quién hace eso en la vida real? Nadie. ¿Qué? Lo mío con Lisa sí es 100% real, no fake. O sea, los envidiosos dicen que es un mal montaje y todo ese tipo de cosas, pero no. Nos amamos, nos queremos y nos vamos a casar en un futuro. Pues muy bien, estos rumores simplemente fueron creados por trolls para hacer que los fanáticos se llenaran de arena y les dieran más hate a las chicas. Hay que sacarte esa arena de la vagina. Te pones de mala, te pica. Parte de lo que alegan los fanáticos del K-pop es que cuestionan todo su nivel de profesionalismo, ya que para ser un idol en Corea pues tienes que entrenar muchos años, demasiados años, y partirte el lomo hasta poder lograr un debut, cosa que en ocasiones ni siquiera se logra. Y algunas personas pueden que simplemente queden como unos trainers y no alcancen sus sueños y nunca los veamos debutar. Sí, pero no. A ver, mis queridos conocedores del K-pop, la mayoría de los casos esto puede que llegue a pasar. Sin embargo, les recuerdo algunos casos especiales que han pasado dentro de la industria. Entre ellos, uno de los más reconocidos, tenemos a Chen y Baekhyun de EXO, los cuales fueron reclutados con unos 3 días más o menos de diferencia. Y ambos fueron entrenados solo durante 4 meses, antes de debutar como vocalistas con el resto de miembros de EXO. Y les doy otro ejemplo, justo antes de unirse al programa My Idol, Hyuk también había sido aprendiz durante solo 3 meses y finalmente pasó a unirse a la alineación final de Beats. Y les doy otro ejemplo más extremo, Ibu solamente fue trainer durante 3 semanas antes de ser elegida como miembro de Luna. Y sí, ya sé que ella formó parte de la academia Dream Vocal and Dance Academy mucho antes de ser trainer, entonces ya venía con todas las pilas puestas y ya tenía mucho entrenamiento previo. Sin embargo, no me parece válido el argumento de que quieran desmilitar a las chicas solo por entrenar 6 meses cuando hay muchos casos de idols que han entrenado el mismo tiempo o incluso menos y han podido debutar y en estos momentos todos los amamos.
Además, ellas supuestamente se prepararon en el estudio One Million, que es una escuela de danza surcoreana en Seúl. Los instructores de One Million han coreografiado para artistas de K-pop como J Park, Girls' Generation, 21, GOT7 y Hyuna, entre otros muchos más. Entonces, si se prepararon ahí, como que se debieron haber partido un poco el lomo, yo creería. Que darles el beneficio de la duda. Pues muy bien, a mí no me sorprende que las llenaran de hate, la verdad. Y es que su debut no es que precisamente sea muy bueno, y yo no culparía a la chica sino a la agencia. Lo que me sorprende de esta situación son los vagos argumentos que dan los fanáticos del K-pop en su afán de desmeritarlas y decir que no pertenecen a esta industria. Y hasta cierto punto pues llegan a ser argumentos súper básicos. O sea, oye, es que no entrenaste por años y años y años y entonces fuiste y debutaste, no eres considerada K-pop. Es que no cantas en coreano, entonces no eres K-pop. Y el último es que por el simple hecho que no tengan rasgos asiáticos, 3 de sus miembros, pues menos. Pues muy bien, si hay que admitir que el hecho de que Coco esté dentro de ese grupo es el afán de la agencia por tener un integrante asiático y así que el público lo pueda llegar a considerar un grupo de K-pop por el simple hecho de que la chica coreana está ahí. Sin embargo, el único resultado que se obtuvo es que pareciera más que una coreana está en un grupo de pop y ya. Pero hey, las risas no faltaron, Todos esos argumentos que están dando toda la gente que le está tirando odio a ella son tan básicos y solamente representan la punta del iceberg de todo lo que es el K-pop. Y para venir y presumir ante todo el mundo que son verdaderos conocedores del K-pop y que lo respetan, pues los dejan muy mal parados ese tipo de argumentos. Es horrible. Me da asco solo verlo. Y es que el K-pop no es simplemente que un grupo de coreanos o asiáticos sensualones se paren en un escenario, bailen sincronizadamente y canten en coreano. El K-pop es el mejor ejemplo de la economía naranja. Es un producto cultural de Corea del Sur basado en una fórmula en la cual se recluta talento, se entrena y se ensambla para así crear agrupaciones de talla mundial. Para que entiendan un poquito más, la economía creativa, como también se le conoce a la economía naranja, es aquella que genera riqueza a partir de la propiedad intelectual como materia prima. Esta agrupa las industrias creativas y culturales relacionadas con las artes escénicas, las artes en general, el turismo, las artes visuales, el diseño, la publicidad, el desarrollo de software y los servicios tecnológicos de la información, entre otros. Y es que este concepto fue diseñado por John Hawkins en su libro del año 2001, La economía creativa, cómo las personas hacen dinero de las ideas. Esto quiere decir que las ideas que tal vez tú puedas llegar a crear son aquellas que le dan un valor a los bienes y servicios que pueden generar. Pocas palabras, tus ideas pueden llegar a generar dinero. El K-pop no es un género musical, es una idea, y no lo digo yo. Así lo define Tamar Herman, periodista de la revista Billboard. Y es que el tipo tiene bastante razón. Más que un estilo de música, es toda una fórmula económica. Y para nadie es un secreto que esta industria hace música fríamente calculada y a niveles industriales. Entra cuchillo, salen las tripas. Pero esto no se hizo así como por pensarlo y ya. Este es un negocio y está pensado como un producto de exportación para el gobierno de Corea, formando así parte de su economía. Qué trucazo, ¿no? Pero este no es un fenómeno que se haya pensado en la última década. En el año 1999, el presidente de Corea del Sur de ese entonces, Kim Dae-jung, creó la ley para la promoción de las industrias culturales, en la que se destinó desde ese entonces al menos un 1% del presupuesto total de la nación a este tipo de actividades. Esto se debe a que el gobierno de Corea del Sur desde el año 1999 está fortaleciendo su marca país dentro de los marcos de promoción cultural y tecnológica. Esto quiere decir que el gobierno ha invertido mucho dinero en hacer bastante atractivo a Corea del Sur, ya sea por su cultura o por sus avances tecnológicos. Y uno de los principales medios que utiliza Corea para esto es la industria del entretenimiento, a través del K-pop y las series de televisión, o sea, los dramas. Cosa que los dramas coreanos son bastante populares y han logrado impulsar la industria también bastante. No solamente llegando a un público joven, sino llegando también a un público más adulto. ¿O por qué crees que viste Escalera al cielo con tu tía y lloraste? Son expertos, Bob. En el año 2011 significó en exportaciones de esta naturaleza cultural 4.200 millones de dólares. Caitlyn Rosero, investigadora de la cultura coreana y youtuber, dijo que lo que más caracteriza a este fenómeno es que el gobierno vio una oportunidad dentro de él y vio todo ese potencial dentro de su industria musical para lograr su desarrollo económico y cultural. Y esta es una de las razones por las cuales sea una industria bien producida y disciplinada, y hasta cierto punto bastante estricta. Vaya,
Eso explica muchas cosas. Ejemplo de ello es que los artistas antes de lanzar sus trabajos musicales deben ir a una escuela de preparación, pero transversal a este proceso de reclutamiento, entrenamiento y ensamblaje existen unas características que deben cumplirse. La primera es que por lo general los grupos de K-pop deben tener al menos 5 miembros. Obviamente pues hemos visto muchas excepciones que han tenido y han logrado tener mucho éxito siendo grupos de menos de 5 personas. Y cada uno de ellos debe contar un rol específico dentro de la banda. Entre los papeles definidos están el cantante principal, el rapero y el bailarín, y cada uno tiene una personalidad que lo identifica. La cuarta característica obedece a una estrategia de comercialización internacional. Los nombres de la banda son generalmente acrónimos fácilmente pronunciables en inglés o expresiones en este idioma. ¿Por qué crees que es tan fácil pronunciar BTS, EXO, Red Velvet, Twice, NCT, Blackpink, Day6, etcétera, etcétera, etcétera? Es para el simple hecho de tú como consumidor internacional puedas buscarlos más fácilmente. Así, muerde el cebo. Y pues bueno chicos, dependiendo de cada uno de los países objetivos de los grupos de K-pop y de las agencias, utilizarán los ritmos más populares para así poder penetrar más fácilmente dentro de la industria musical y así entrar más fácil a su mercado. ¿O por qué creen que los super sugar daddies les gusta tanto el perreo intenso? Pero esto se convirtió en un fenómeno mundial cuando las agencias empezaron a hacer tours por fuera de Asia, y todo explotó cuando salió a la luz el Gangnam Style de PSY, dos hechos que globalizaron el K-pop. El segundo lineamiento es que cada uno de los miembros deben tener una imagen y comportamiento intachable, es decir que no pueden estar relacionados con ningún tipo de escándalos, ya que ellos pasan a representar todo lo que es la sociedad coreana y sus valores y buenas costumbres. Prácticamente ellos tienen que demostrarle tanto a Corea del Sur como al mundo entero que Corea del Sur es un paraíso lleno de chinitos sensualones y que allá no pasa nada malo. Esos bastardos me mintieron. Es allí donde los idols de K-pop no tienen relaciones amorosas, pues su vida está dedicada a sus fans. A huevo, yo no tengo vida amorosa, soy material perfecto para K-pop. Pero la idea del gobierno de Corea del Sur es utilizar todo este modelo económico como punta de lanza para su expansión cultural y económica. Tanto el K-pop como los dramas son una estrategia para la expansión cultural, dando a conocer ante el mundo una idealización de lo que puede llegar a ser Corea del Sur, cosa que todo este fanatismo puede llegar a repercutir en el turismo. Obi, ¿o es que acaso no sueñas con ir a Corea y mientras estás turisteando por las calles de Seúl te encuentres con tu bias y él te mire a los ojos y se enamore de ti y te jure amor eterno en ese momento? O si eres como yo, tal vez secuestraran un montón de chinitos. ¡Ja! Pero esto incluso va mucho más allá de la música y de ver sensualones chinitos en un escenario bailando sincronizadamente. Y es que Corea del Sur fue golpeada por una fuerte crisis económica y parte de ese antídoto fue el K-pop, o para ser un poco más general, la industria del entretenimiento. Y es que el país tiene aproximadamente un 4% de crecimiento en su economía y gran parte de esto se lo debe a sus idols. Ya que los idols son toda una máquina de generar dinero, ya que venden desde lentes, ropa, accesorios, zapatos, carros, comida e incluso tecnología. Las estrellas venden de todo, especialmente cosméticos y productos de belleza, siendo la industria de belleza dentro de Corea del Sur una de que les genera más ganancias al año. Y es que quien no, o sea, yo quiero comprarme todos los productos para estar igual de bello, aunque ya lo soy. Y es que ser fan de K-pop se traduce en ser un cliente potencial y bastante fiel. Un precio razonable. Demos un ejemplo chiquito de todo esto y hablemos de nuestros chicos favoritos en estos momentos del K-pop, y hablo de los chicos de BTS. Pues muy bien, nuestros amores de BTS generan cada año más de 3.600 millones para su país, convirtiéndose así en una de las exportaciones musicales más lucrativas y conocidas de Corea del Sur. Debido a que las compañías del país alcanzaron en términos generales unos ingresos anuales de 141 millones de dólares, el efecto incentivador de la producción de BTS equivale a la venta sumadas de 26 firmas. Y es que BTS atrae bastantes turistas a Corea del Sur, y además de también dar visibilidad a las marcas surcoreanas en el extranjero. Por ejemplo, cada año aproximadamente unos 800.000 turistas llegan a Corea del Sur eligiendo este destino gracias a los chicos de BTS, lo que representa más del 7% del número total de los 10.4 millones de turistas que visitan el país al año. Y pues también falta ver el otro 93% de turistas que llegan y saber cuáles son las motivaciones que los hizo visitar el país asiático, cosa que si no son los chicos de BTS podrán ser otros grupos de K-pop o incluso algunos de los actores que vemos dentro de los dramas, o que se antojaron del país por ver una serie en Netflix
y dijeron, ah caray, me gusta ese lugar que se ve ahí y quiero visitarlo. Y es que en algunas ocasiones se presentan este tipo de cosas, que por ejemplo hay personas que no les gusta el K-pop, sin embargo les encantan las series coreanas. ¡Cállese y tome mi dinero! Ahora toquemos el argumento de que Kachi no puede llegar a ser considerado K-pop por el simple hecho de que 3 de sus integrantes son extranjeras. Dentro de la industria del K-pop hemos visto varios grupos de gran renombre y bastante populares que tienen en sus filas de integrantes a varios extranjeros, como por ejemplo Melindo, Shensolon, Jackson Wang de GOT7 y Bad Bang, que uno es chino y el otro es tailandés respectivamente. Tenemos a Momo de Twice, que es japonesa, y un ejemplo un poquito más heavy, tenemos a Werin Kai de TXT, que nació en Hawái, su mamá es coreana, su padre es brasileño con ascendencia alemana. Esto se hace como una estrategia para penetrar más fácil en los mercados del país de origen de cada uno de estos integrantes extranjeros. Es por eso que también se incluyen extranjeros dentro de los grupos de K-pop. Sin embargo, al momento de que estos tengan rasgos y características asiáticas, pueden seguir con la idea de seguir promocionando a Corea del Sur y pues también darle diversidad a los grupos de K-pop. Sin embargo, si alguna vez soñaste con ser un idol de K-pop y después de toda esta explicación, pues no quiero ser ave mal agüero y aplastar tus sueños. No, Kachi no puede llegar a ser considerado como un grupo de K-pop por el simple hecho de que al momento de verlas no me están vendiendo nada de la cultura coreana. Para mí simplemente puede llegar a ser considerado como un grupo de pop en donde hay una coreana, nada más. Y con el nivel que hicieron su debut, simplemente ni siquiera yo puedo llegar a considerarlos como un grupo de pop influenciado por el K-pop. No, en ese punto más bien las veo como un grupo de Korea Bus que simplemente hicieron una canción original para homenajear a sus grupos favoritos de esta industria. Por eso nadie se sienta con nosotros en el recreo. Y ya quisiera por lo menos yo tener la mitad del presupuesto que utilizaron para su MV para yo por lo menos hacer un roast. Sin embargo, pues eso puede llegar a mejorar y no quiere decir que dentro de la industria del K-pop, aunque aún no se haya visto completamente que un grupo de extranjeros triunfe dentro de esta industria, no quiere decir que sea imposible. Difícil tal vez. ¿Qué le pasa a ese estúpido? Y les doy un ejemplo de sabiendo llevar bien un enfoque por parte de las agencias, tal vez un grupo de extranjeros sí pueda llegar a triunfar dentro de la industria del K-pop y representar todo lo que esto es. Y les hablo de las chicas de Yuha Sonyeon o UHSM. Este nombre proviene del reality show donde las chicas participaron. La traducción de este nombre significa literal chicas que estudian, ya que la trama son adolescentes que están interesadas en la cultura coreana que visitan el país para aprender sobre esto al respecto. Pues muy bien, este grupo está conformado por 10 chicas, 2 suecas, una ucraniana, una egipcia, una noruega, una tailandesa, una rusa, una polaca y una japonesa. Y como pueden ver, ni siquiera la tailandesa y la japonesa tienen sus rasgos asiáticos tan marcados, cosa que se puede confundir con personas de otros lugares del mundo. Las chicas fueron elegidas a través de un reclutamiento online internacional en febrero del año 2018. Ellas tuvieron que mandar videos bailando y cantando. También debían explicar sus motivos por el cual les gusta el K-pop. Durante su estadía en Corea, ellas recibirían lecciones de expertos en canto, baile y lenguaje coreano. Como pueden ver, su sencillo debut, el único que sacaron, porque ya que esto era solamente un experimento y parte de un reality show, Popsicle sí representa todo aquello que nos vende la cultura coreana. Podemos ver varias referencias acerca de todo lo que puede llegar a ser un típico video musical de K-pop. Es bellísimo. Sin embargo, la diferencia entre las chicas de Kachi y las chicas de Yuha Sonyeon es que ellas sí están enfocadas y la agencia les dio un concepto. Si bien, a pesar de que el elemento kawaii no es un concepto bastante original y varias girl bands dentro de la industria tienen este concepto, pues sí supieron enfocarlo y no tuvieron que tomar referencias de otros grupos, dándonos como final un resultado bastante agradable a la vista, alcanzando su objetivo inicial, que es vendernos lo que es toda la cultura coreana. Sí, todas son extranjeras, ninguna tiene rasgos asiáticos, pero tú la ves y realmente las asocias con K-pop, a diferencia con Kachi. El problema con Kachi es que no tiene un concepto definido y es más bien una mezcolanza de varios grupos de gran renombre dentro de la industria. Y desde las entrevistas y seguimientos que le hacen a las chicas, simplemente las muestras como unas fanáticas del K-pop y nada más, cosa que hasta cierto punto hace perder su respeto hacia ellas. O tal vez lo único que quería la agencia era que tomaran el camino negativo y gracias a esto es que recibieran mucha atención, cosa que objetivo logrado, ya que 3.5 millones de vistas. Incluso algunos grupos de K-pop que sí son K-pop y todos sus miembros son coreanos y han entrenado durante años, ni siquiera se han alcanzado este número. Pero también hay que abonarles a las chicas
que se arriesgaron y se lanzaron al ruedo y se lanzaron al agua persiguiendo un sueño, cosa que ninguno de nosotros lo ha hecho. ¿Me entendiste, inútil? Y ellas en estos momentos tienen dos caminos. Uno, convertirse en la burla total de todo internet y empezar a sacar música a lo loco como lo hace Oli London. Obvio, recibiendo tanto hate y siendo burla uno genera dinero. O dos, coger todo ese hate, todas esas críticas, revisar y mejorar en un futuro. Y pues bueno, no hay que desmeritar a las personas. Quién sabe si el día de mañana nos estemos peleando por ser los primeros en su fan meeting. Pero bueno chicos, estas son mis opiniones acerca de Kachi. Recuerda darle like a este video, compartirlo en todas tus redes sociales. Y si quieres saber más acerca de tus asiáticos favoritos, recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Recuerda dejarme en los comentarios qué te gustaría que hablara en un próximo video. Sígueme en mis redes sociales y comparte mucho este video. Y eso es todo por el día de hoy. Nos vemos en un próximo video. Bye.